Muy bien, buenas tardes una vez más. Bienvenidos. Buenas tardes. Eso. Bienvenidos una vez más a tu iglesia Calvary. Si estás aquí con nosotros por primera vez, bienvenido también. Y si estás aquí de casa, pues también cuanto más bienvenido. Estoy muy feliz de poder estar esta noche aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y mientras estaba pensando en esto, me encontré con unas de las leyes más raras del mundo y quiero platicarte algunas a ver qué piensas y qué opinas. La primera va a aparecer ahí en tu pantalla, a ver si adivinas cuál es. Algunos de nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero en Singapur se prohibió el chicle, ¿puedes creerlo? Está prohibido comer, o bueno, no se come, mascar chicle en Singapur desde 1992. Esto comenzó porque había pues gente que tiraba el chicle y una vez bloquearon el metro y todo, entonces prohibieron el chicle. Interesante, ¿no? A ver esta segunda, si adivinas qué es lo que está pasando. ¿Hay alguien aquí? Apágame el aire. Gracias. A ver, algunos, eso no lo tomamos aquí en la iglesia, ¿ok? Entonces, no se preocupe nadie, pero en Rusia hay una ley que dice que si traes un carro, camioneta sucia, pueden ponerte una multa como de unos 500 pesos. Y bueno, pues aquí multaríamos a mucha gente, ¿no? Yo tengo amigos que así, ahí dice Perú, mira, entonces no es nadie de aquí, pero algunas de las cosas que dice, lávame, no estoy sucio, solo ahorro agua, o lo que importa es lo de adentro, ¿qué tal? Eso es cierto. Bien, en Malasia está prohibido el color amarillo en la ropa. Y si son playeras de estas, pues es entendible, ¿no? No es cierto. No se crean, arriba el América si quieren, pues. No es cierto. Eso no dije eso, arriba el Santos. Pues resulta que en 2016 en Malasia se prohibió que la gente use el color amarillo porque hubo muchas protestas contra el presidente ahí y la gente usaba amarillo en las manifestaciones. Entonces ahora lo prohibieron y dicen, no, pues si tú traes ropa amarilla quiere decir que estás en contra del gobierno y pues te vamos a multar. ¿Puedes creerlo? Pues no lo creas si no quieres, pero ahí está, sí es cierto. Hay un lugar donde está prohibido lanzar bolas de nieve. Esto es en Aspen, Colorado. Bellísimo lugar, no sé si han ido, jamás he ido, pero mira las fotos. Y curiosamente, aunque el lugar está lleno de nieve, está prohibido lanzar bolas de nieve. Es lo primero que uno quiere hacer. Yo creo que alguien, pues lo han de ver, no sé, lastimado o algo, pero esta gente es en Estados Unidos. Ay, bárbaros. Diciembre y sus posadas. Dicen que se consideran las bolas de nieve como pues un arma, ¿no? O un así como, pues no sé, proyectil. Entonces prohibieron las bolas de nieve. Y en Milán, Italia, existe una ley que dice que tienes que sonreír. Esta ley dice que es un requisito legal que estés sonriendo en todo tiempo y dicen, excepto en funerales o en hospitales. Y dices, bueno, está bien, si en un funeral o en un hospital te estás riendo, pues está mal. Pero todo el demás tiempo es tu responsabilidad legal que estés sonriendo y si no, te podrían multar. ¿Puedes creerlo? Está interesante, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de algunas leyes, no leyes absurdas como estas. Y más que la ley, lo que sucede cuando no obedecemos la ley, y vamos a hablar del juicio de Dios a través del libro de Sofonías. Así que si estás tomando nota, no tenemos un título para hoy más que el profeta Sofonías. Escríbelo, Sofonías, y estamos estudiando la serie Los Profetas Menores. Ya vamos casi pues hacia el final de esta serie. Ya hemos pasado por muchos profetas, has estado aquí cada miércoles, pues te felicito por estar aquí constante. Hoy estamos con el profeta Sofonías y mientras estudiamos este libro que es de 3 capítulos, vamos a encontrarnos con 3 verdades sobre el juicio de Dios. 3 verdades sobre el juicio de Dios. Entonces, si tienes tu Biblia, ábrela conmigo, acompáñame a Sofonías. Déjame lo busco. También yo, eso está difícil, déme chance. Voy a poner aquí el micro, si no nunca vamos a pasar.
Bien, ¿ya lo tienes? ¿Nomás yo lo tengo? Órale. Vamos a leer el versículo 1 para comenzar. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Vamos a orar antes de seguir. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender cómo aplica, Dios, tu palabra a través del profeta Sofonías para nosotros hoy en día, Señor, y qué quieres que nosotros hagamos en base a lo que nos hables hoy, Señor. Estamos abiertos a lo que tú nos ordenes, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada estuvimos estudiando al profeta Habacuc y aprendimos sobre las características de un intercesor. Y hoy hemos pasado ya al siguiente profeta. Hoy continuamos con Sofonías y vimos ahí algunas cosas interesantes. Recién acabamos de leer este versículo que tal vez te pareció como un trabalenguas, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Sabemos pues que Sofonías es un profeta y dice ahí, según ese versículo, hijo de varios, no lo voy a leer de nuevo, pero en resumen, este hombre era tataranieto del rey Ezequías. Si viste ahí ese nombre, Ezequías es un nombre importante. Es como si tú dijeras que eres tataranieto de Benito Juárez, ¿no? O no sé, algún otro país, a alguien así importante, alguien que fue un rey, alguien que fue alguien históricamente importante. Por eso en otros profetas no se dice tanto su genealogía, pero en este caso, pues como era alguien importante, dice fulano, hijo de Ezequías. Y también podemos entender de esto entonces que Sofonías probablemente era parte de la familia real, o sea, era pariente del rey. Entonces era un profeta y era un pariente del rey. Y sabemos también que Sofonías vivió durante el reinado del rey Josías, que también fue un rey bueno. De hecho, los estudiosos de la Biblia creen que gracias a las palabras de Sofonías y a la influencia es que este otro rey Josías pues pudo hacer en parte lo recto ante los ojos de Dios. Todo esto está pasando un poco de tiempo antes del exilio que va a venir. Acuérdate que van a agarrar a Israel, los va a conquistar Babilonia, se los van a llevar a todos a otro país, a hacerlos esclavos. Y entonces también Sofonías es de la misma época y de hecho probablemente trabajaron o profetizaron juntos él y Jeremías. Jeremías, otro de los profetas de la Biblia que nosotros le llamamos profeta mayor, pues en esa época ellos no sabían quién era mayor y menor, solamente eran dos profetas que andaban juntos, que profetizaban. Ahora nosotros pues decimos mayor y menor porque vemos las obras o los escritos de los cuales tenemos acceso, pero en esa época ellos pues andaban o eran profetas de Dios a la misma altura, no era uno más importante que el otro. Entonces recuerda que cada semana tenemos un video que nos resume todo lo que pasa en este libro. Vamos a ver ese video ahora. Ahora. El libro del profeta Sofonías. Sofonías vivió durante las décadas finales de Judá, el reino del sur. Fue cuando el rey Josías había intentado traer un cambio verdadero a la tierra al quitar los ídolos y restaurar el templo para adorar solo al Dios de Israel. Pero Israel ya había ido demasiado lejos. La adoración a otros dioses estaba demasiado arraigada en la vida del pueblo. Y resultó que el orgullo de Josías lo llevó a una muerte trágica en el campo de batalla, mientras conducía a Jerusalén hacia una colisión con Babilonia. Y Sofonías ya había visto cómo vendría todo esto. Durante años, él había estado advirtiendo a los líderes de Israel, y este breve libro es una colección de su poesía que resume su mensaje. Está diseñado para tener tres partes principales. La primera se enfoca en el día en que el juicio del Señor vendrá sobre Judá y Jerusalén. La segunda parte se acerca del día del juicio del Señor sobre las naciones y Jerusalén una vez más. Y luego, la tercera sección explora la esperanza que permanece para las naciones y para Jerusalén después del juicio de Dios. La primera sección inicia con una impactante inversión de Génesis 1.
El bueno y ordenado mundo de Dios descenderá de vuelta al desorden, oscuridad y caos, volviéndose inhabitable una vez más. Y conforme sigues leyendo, te das cuenta de que el desarrollo de Sofonías de todas estas poderosas imágenes poéticas es para describir cómo terminará el mundo de Jerusalén. Todas las instituciones de la ciudad para adorar a los ídolos de los cananeos serán destruidas. Todos los líderes que cometieron injusticia, todos los centros económicos donde se realizaron préstamos y endeudamientos corruptos, todo desaparecerá con los muros de la ciudad. Sofonías desarrolla estas imágenes casi apocalípticas para mostrar la importancia de lo que va a suceder. Todo se refiere a un gran ejército que vendrá para acabar con Jerusalén. Ahora, es interesante que Sofonías nunca menciona de quién es el ejército que Dios usará para traer este juicio. Sabemos por los otros profetas, Miqueas o Habacuc, que es de Babilonia. Pero Sofonías nunca menciona eso. Y es porque quiere resaltar el papel de Dios en orquestar el auge y la caída de la ciudad. Y justo eso es lo que le da esperanza a Sofonías. No que Jerusalén como un todo pudiera escapar de su destino, pero en el poema final de la primera sección, él llama a cualquier persona en Jerusalén que quiera buscar al Señor. Y él dice que estos formarán el remanente fiel, las personas que podrían ser libradas si se arrepienten. En la segunda sección, Sofonías amplía su enfoque para incluir a las naciones que rodean a Judá, los filisteos o moabitas, los amonitas e incluso los asirios. Él los acusa a todos de corrupción, violencia y arrogancia, y él predice que todos ellos caerán también delante de Babilonia. Y lo impactante es que al final de esta sección, el pueblo al que se dirige es a los israelitas en Jerusalén. Es como si los líderes y profetas y sacerdotes de Israel fueran tan corruptos, violentos y tan separados de su Dios que Él ya ni siquiera los reconoce como su pueblo. Así que esta sección termina con la decisión final de Dios. Él dice que Él reunirá a todas las naciones, incluyendo a Jerusalén, y derramará su ardiente indignación. La justicia de Dios se convierte en este fuego consumidor que devora la maldad de la tierra, lo que es realmente intenso. Así que la siguiente línea, que nos lleva a la parte final del libro, llega como una completa sorpresa. Descubrimos que este fuego consumidor de juicio divino no es para destruir a las personas. Más bien, su propósito es purificar a las naciones, incluyendo a Jerusalén. Así que la sección inicia cuando Dios dice que Él sanará y transformará a las naciones rebeldes en una familia unificada. Y que, después de haber sido purificados, ellos se volverán de su maldad e invocarán el nombre del Señor. Estas imágenes apuntan al cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, remontándose a Génesis 12, de que Dios encontraría una manera de bendecir a las naciones y a Jerusalén también. La conclusión del libro se enfoca en la restauración de la ciudad en el centro de las naciones. La presencia de Dios está ahí, en la ciudad restaurada, junto a ese fiel remanente que ha sido humillado y transformado por la misericordia de Dios. Y ellos son llamados a cantar y a regocijarse. Y luego, en esta sorprendente imagen, se nos dice que Dios es un poeta que también quiere cantar. Su Dios vivirá entre ustedes, y Él los celebrará con canciones de júbilo, dice Sofonías. El poema final del libro termina con imágenes muy poderosas acerca de Dios reuniendo en su familia a los marginados, los pobres y los quebrantados, en donde los exalta en un lugar de honor. Y así termina el libro. El breve libro de Sofonías contiene algunas de las más intensas imágenes de la justicia y el amor de Dios que encontrarás en los profetas. Su justicia trata sobre su pasión por proteger y rescatar su mundo del horror de la maldad y de la violencia humana. Dios no tolerará las cosas horribles que los humanos se hacen entre ellos y a su mundo. Pero Él trae su justicia para restaurar, para crear un mundo en el que las personas puedan florecer con seguridad y paz debido a su amor. Así que Sofonías nos obliga a abrazar juntos estos dos aspectos del carácter de Dios, su justicia y su amor. Y Él quiere que descubramos que juntos ellos contienen la esperanza futura de nuestro mundo. Y de eso trata el libro de Sofonías. Entonces vamos a seguir leyendo Sofonías 1, versículos 2 al 6. Esta también es palabra de Dios. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.
Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Qué significa todo esto? Estos versículos comienzan diciendo que Dios va a destruir todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Y quisiera preguntarte, ¿ya destruyó Dios todas las cosas de sobre la faz de la tierra? No, bueno, el que estemos aquí es una prueba de que no, esto no es la Matrix ni estás viviendo un sueño, no, aquí estamos, entonces Dios no ha destruido todas las cosas, entonces todavía no podríamos decir. Con esto quiero explicarte que las profecías bíblicas muchas veces trascienden el tiempo y a veces el espacio, casi siempre. O sea, esta profecía que leemos aquí era para los que vivieron en esa época. Es para nosotros hoy en el 2022, feliz año nuevo, y será para las personas que vivan con nosotros años adelante. Y trasciende el espacio porque la profecía fue para esa área geográfica, pero es también aquí para Mazatlán, Sinaloa. Entonces lo que Dios habla es tan poderoso, está tan viva la palabra de Dios que nos alcanza a todos. Y aunque Dios le estaba hablando a ese pueblo y a esos pueblos, también es para nosotros. Las profecías de Dios podríamos decir que ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir todo al mismo tiempo porque Dios está por encima de nuestro tiempo. Entonces, cuando finalmente Dios destruya toda la tierra, pues entonces podremos decir que esas profecías ya se cumplieron totalmente, pero mientras tanto todavía no. Y dice ahí, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y curiosamente en Génesis vemos que Dios creó el quinto día al revés, los peces y las aves, y el sexto día las bestias y los hombres. Y aquí en Sofonías vemos cómo Dios destruye al revés, los hombres, las bestias, las aves y luego los peces. Es una forma en la que Dios va a restaurar la tierra a su modo original, como cuando una compu ya no funciona y tienes que resetearla y ponerla ahí como de fábrica, ¿no? Se borra todo lo que había, todo lo dañado y ahora empiezas de nuevo. Algo así va a suceder con la tierra. ¿Y por qué está Dios tan enojado? ¿Por qué Dios va a destruir la tierra? Bueno, básicamente ahí nos lo explica. Dice, porque su pueblo adoraba a Baal, tenían ídolos, tenían otros dioses además de Dios. Por ejemplo, dice ahí que en los techos adoraban al ejército del cielo. O sea, estas personas tenían otros dioses, tenían otros altares. Y para explicarlo mejor, imagínate que hoy tú hubieras llegado aquí a la iglesia, hubieras entrado y por acá tuviéramos un póster de esos tipo, con todo respeto a los que trabajen de mecánicos o en refaccionarias, pero un póster de esos que hay en las refaccionarias, ¿no? Ahí Maribel Guardia o peor aún, una imagen de una mujer desnuda aquí en la iglesia, ahí en el póster, ¿no? Y luego voltearas para allá y vieras unas estatuas en donde hubiera gente cortándose y pidiéndoles cosas a las estatuas, ¿no? Y te dijeran, no, ¿sabes qué? Acá en el otro cuarto hay un ídolo en el que si tú le pegas más fuerte a tu niño, más milagros te va a hacer ese ídolo. Aquí en la iglesia, ¿qué sentirías o qué pensarías de un lugar así? Piénsalo, no me digas, pero dirías como, pues ¿qué no es esta una iglesia? O sea, ¿por qué hay cosas que no van aquí? ¿Por qué se adora? ¿Por qué se idolatra? Ah, pues eso mismo estaba pasando con el pueblo de Dios, con los judíos. Eran el pueblo de Dios, pero adoraban a Baal, adoraban a esto, hacían lo otro, hacían sacrificios y juraban, dice ahí, por Dios y por Milcom. Esta palabra Milcom es el mismo Dios que se llama Moloc. No sé si has escuchado de eso, pero te voy a explicar un poquito. Moloc era un dios al que le hacían sacrificios humanos de niños. Básicamente era como una estatua
con un horno en medio y le ponían fuego y luego ahí aventaban a sus hijos como una forma de ofrecerle algo a ese dios Milcom o Moloch, que es el mismo. Y bueno, pues sabemos que no solo en esa época ha habido sacrificios humanos. Hace algunos años, arqueólogos aquí en México encontraron al menos 42 huesos de niños que fueron sacrificados en la Gran Tenochtitlan. Ahí nos pone muy bonito que la Gran Tenochtitlan y todo eso. Pues ahí encontraron restos de que... El libro del profeta Sofonías. Sofonías vivió durante las décadas finales de Judá, el reino del sur. Ok, gracias. La Gran Tenochtitlan, pues también ahí sacrificaban niños. Hay evidencia de que por lo menos pues echaron ahí a 42. Y eso no es nada. Hoy en día hay una organización que hace ver a los aztecas como si fuera el jardín de niños. Se llama Planned Parenthood. Esto está más fuerte en Estados Unidos y esta es una organización que se dedica supuestamente al bienestar sexual, pero lo que hacen es un montón de abortos legales en Estados Unidos con financiamiento del gobierno. O sea, el gobierno paga todo ese show. Fíjate, el reporte anual de 2014, hace 8 años, de Planned Parenthood, informaron que practicaron 324,000 abortos. 324,000 en un año. La población de Mazatlán es más o menos 600, 500,000 personas. O sea, si todo ese círculo es Mazatlán, el anaranjado es el número de abortos que hubo en el 2014, dije 2014, 2004, 14, por esta organización. O sea que en 2, 3 años podrían acabar con toda la población de Mazatlán. A veces pensamos que ya no hay sacrificios humanos, pues sí hay. Están disfrazados y se ven muy bonitos a lo mejor sus edificios por fuera, ¿no? Como el que estaba ahí, pero sigue habiendo sacrificios, sigue habiendo asesinatos. Nosotros creemos que un bebé que está en la panza de su mamá, que ya tiene brazos, cara, cuerpo, que ya le late el corazón, pues es un bebé. Si lo matas, estás asesinando a un niño. Ya no los echamos a un horno con lumbre, pero los llevamos a estos edificios. Y como son bonitos y como creemos que, pues no pasa nada. Bueno, nosotros no, el gobierno en Estados Unidos. Pero es un problema, es algo que sigue sucediendo hoy en día. De la misma forma, las personas en la época en la que nos está hablando Sofonías se habían apartado tan gravemente de Dios y habían venido una y otra vez profetas a decirles que se están apartando y ellos rechazaron a Dios continuamente. Entonces es justo que Dios venga y destruya todo lo que estas personas están haciendo. Esto nos lleva a la primera verdad sobre el juicio de Dios el día de hoy, y es que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Hay personas que cuando escuchan sobre el juicio de Dios, sobre el castigo de Dios, dicen como, pues es que como si Dios es bueno nos va a castigar. Bueno, o dicen es que Dios es malo, ¿no? Porque Él va a venir a castigar a la gente. No, pues no, necesito dejarlo claro. O sea, no hay la más mínima partícula de maldad en Dios. No hay así ni poquito de malo en Dios. El problema no es Dios, es nosotros. Dios es justo y todo lo que Él hace es justo. Quiero explicártelo así. Imagínate que tú allá afuera de tu casa tienes un poquito de patio enfrente y lo decoras y lo preparas bien bonito, lo adornas, así como ese, ¿no? Con piedritas y tus plantas y lo riegas y todo. Y resulta que un buen día llega un perro de esos grandotes que hacen así unas poposotas, ¿no? Y se pone ahí a destruir tu jardín, nomás como por gusto, se hace popó ahí y tú lo viste en tu cámara, sabes que es el perro de tu vecino. ¿Qué harías? No me contestes. Y si es algo malo, no lo digas. Y si es algo malo contra el pobre perrito, arrepiéntete. El perro no tiene la culpa. Pero a lo mejor tú dices, pastor, yo soy cristiano, soy muy misericordioso y saldría, arreglaría mi jardín, no pasa nada.
Ah, bueno, y al día siguiente que pase lo mismo otra vez y una y otra vez, y que tú le digas a tu vecino: oiga, vecino, su perro se está viniendo a hacer del baño y a destruir mi jardín. Y el vecino te dice: ah, no me importa. Una y otra y otra y otra y otra vez, ¿qué harías? Pues Dios ve este mundo y lo ve así. Dios ve esa cantidad de niños asesinados. ¿Y qué crees que siente Dios? O sea, si tú te sientes mal, ni es tuyo, ni tienes jardín, es nomás una foto. Y ya te enojaste y te sentiste mal, ¿me explico? O sea, imagínate Dios que conoce los corazones, que ve toda la maldad en este mundo, que ve todos los niños abusados, que ve todos los niños asesinados, que ve toda la maldad en contra de los hombres, de las mujeres. O sea, ¿cómo crees que se siente Dios de su creación? Y Él ha venido una y otra vez a través de la palabra, a través de sus profetas, a decirnos: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y nosotros, bueno, nosotros espero, pero esta gente decía: no me importa. Entonces, ¿qué más le queda a Dios sino ejercer su justo juicio? Dios creó toda esta tierra para nuestro bien, nos la dio como una bendición para tener comunión con Él, y nosotros la hemos pisoteado una y otra vez. Entonces, lo único que le queda a Dios es aplicar su justo juicio sobre nosotros. ¿Qué clase de Dios sería un Dios que ve a los niños asesinados, a los niños abusados, a las personas, y no hiciera nada? Eso no sería un Dios misericordioso, sería un Dios pasalón, un Dios que no sería justo. Pero nuestro Dios no es así. Entonces Él es paciente y está esperando el mayor tiempo que puede, pero va a llegar un punto en el que tanta maldad va a decir Dios: sabes que ya fue suficiente, y ¡zas!, va a venir su juicio. Y entonces vemos más adelante todo lo que sucede. Quiero mostrarte lo que dice Romanos 2, versículos 4 y 5, y esa es la Nueva Traducción Viviente, es un poquito más moderna. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¡Wow! ¡Qué versículo! Apúntalo. Romanos 2, 4 al 5, Nueva Traducción Viviente, es más fácil de entender. Ahora vamos a continuar y vamos a leer el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Sofonías 2, 1 y 2. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y en este capítulo completo, el capítulo 2, que no vamos a leer aquí por cuestión de tiempo, pero te animo a que lo leas en tu casa. Después de este versículo que leímos, se nos da una lista de países y ciudades a las cuales Dios le está hablando. Es como si Dios viniera en el día de hoy aquí con los cristianos y nos dijera: ¿saben qué? Ustedes cristianos han hecho esto, esto y esto y están mal. Y luego se volteara y dijera: ustedes que no son cristianos, también esto, esto y esto. Algo así está pasando. Y vamos a ver en ese capítulo que Dios menciona a muchas otras naciones, empezando ahí cerquita en lo que se conocía como Canaán y la tierra de los filisteos. Esa parte amarillita que dice Filistea, este capítulo menciona las ciudades que están ahí: Gaza, Askelón, Asdod y Ecrón, que por cierto son lugares que hasta el día de hoy todavía existen. Tú puedes ir ahí. Ahorita pues eso será la franja de Gaza y un poquito de Israel, pero esos lugares, esas ciudades con esos nombres todavía existen y están ahí. Y Dios comienza pues hablando juicio contra ellos, contra Ecrón, Asdod, Ascalón y Gaza. Después se pasa también y le habla a los de Amón, a los amonitas, que está ahí arriba a la derecha en color azul, dice Amón. También le habla a los moabitas, que son de Moab. Y acuérdate que estos nombres, moabitas, amonitas, filisteos, pues es como decir mazatlecos. Así de fácil.
Tú eres mazatleco porque eres de Mazatlán, o a lo mejor no eres mazatleco, eres lagunero, eres veracruzano, no sé qué más haya, tijuanense, tijuanero, tijuareño, de Tijuana pues. Entonces, así estos nombres, amonitas, moabitas, es porque eran de Amón. Los amonitas eran de Amón, los moabitas eran de Moab, los israelitas eran de... Eso es todo, qué bárbaro, ustedes son bien inteligentes. También después, Dios se pasa a un lugar más lejano que era Asiria. Asiria está ahí en rojo, arriba a la derecha. Siria es diferente a Asiria, ¿ok? Ahora ahí donde está Asiria, pues creo que está Irak, más o menos. Y Dios le habla también ahí a los asirios y dice que Nínive será destruida. Acuérdate que Jonás le había mandado a Dios que fuera a Nínive a predicar. Es esa misma Nínive. Si te fijas, acá abajo dice Jerusalén. Lo que estábamos viendo hace rato de los amonitas y esos, ya quedó ahí abajo y ahora estamos más lejos hablando de Asiria. Y luego Dios se va hasta Etiopía, y déjame te lo muestro en el mapa porque Etiopía ya es literalmente otro continente. Fíjate, el circulito amarillo más chico es donde hablamos de los amonitas y los moabitas. El círculo mediano es donde está Asiria, y luego Dios le habla también a Etiopía. Fíjate dónde está ahí hasta abajo en tu pantalla. Y esto nos habla de que todos los países que no eran el pueblo de Dios, por muy lejanos que estuvieran de Israel, también iban a ser juzgados por Dios, tan lejos como Etiopía. Fíjate ahí donde está, bien lejotes. Y podríamos pensar, si todos estos pueblos no eran el pueblo de Dios, ¿por qué Dios los va a juzgar? Y bueno, tengo varias respuestas para eso. La primera es que todos los pueblos son pueblos de Dios. O sea, sí, Israel, Dios lo está o lo escogió de una forma especial, con un plan diferente, pero aunque Israel es el pueblo de Dios formalmente, todos los pueblos somos de Dios. O sea, ningún país, ninguna nación existe si Dios no se lo permite. Ningún ser humano puede vivir si Dios no le da vida. Entonces, todos los pueblos son pueblos de Dios. México es de Dios. ¿Es un plan diferente al que Dios tiene con Israel? Sí, pero Dios tiene todo el derecho de juzgar a México porque México es de Dios. Hay personas o iglesias que lo decimos México para Cristo. Y sí, es una forma de decir que queremos evangelizar a todo México, pero de hecho Dios ya tiene posesión de todos los países, ya son de Él. Él puede hacer lo que quiera. Así que Él puede juzgar a cada nación como a Él le dé la gana, como Él desee, como sea su voluntad. Y también los va a juzgar porque ninguna de esas naciones era inocente. Quiero explicarte esto con Génesis 3:5. Y una vez más, este versículo es la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios sabe, bueno, te recuerdo, es Satanás diciéndole a Eva esto. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Satanás estaba engañando a Eva para hacerla pecar, desobedecer a Dios, pero lo que le dice aquí era una verdad a medias, una mentira o una verdad disfrazada. Y sí, lo que sucedió fue que después de que Eva y Adán comieron, tuvieron conocimiento del bien y del mal. Por esa razón es que Dios tiene todo el derecho de juzgar a cada nación y a cada individuo, porque cada persona, debido al pecado de Adán y Eva que está sobre nosotros, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tú podrías no haber ido jamás a una iglesia, jamás haber leído la Biblia en tu vida, y tú sabías, de joven o hace años o cuando sea que no eras cristiano, tú sabías cuando algo estaba mal y lo hacías, ¿o no? Sí, y sí, seguro que sí, es la Biblia. Todo mundo tenemos conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Mi hijo Manuelito, que tiene 3, 4 años, ya lo hacía desde antes. O sea, cuando sabe que va a hacer algo que está mal, aunque no se lo hayamos dicho, está viendo a ver si no lo vemos, ¿va? Voy a agarrar aquí, pero ¿no me están viendo? Y si no me ven, entonces lo hago.
Él ya tiene esa conciencia. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza saber distinguir lo bueno de lo malo. Quiero platicarte un poco sobre la historia de un hombre que pues era considerado alguien malo. Era un nazi que se llamaba Oskar Schindler. De hecho hay una película que se llama La lista de Schindler. Y este hombre era un alemán, un nazi, de hecho era un espía. Y cuando empezó el holocausto judío, cuando Hitler y los alemanes empezaron a matar judíos por millones, este hombre Oskar Schindler dijo, no está bien. Eso no está bien. Y alcanzó a salvar aproximadamente a unos 1,200 judíos. Él los ponía a trabajar en su fábrica y él decía, pues no me toquen a estos porque son mis trabajadores, los necesito. Cuando empezaron a cerrar campos de concentración y a cerrar fábricas, él movió a todos a otra ciudad donde sí les permitían trabajar para salvarlos y finalmente salvó a muchos judíos. Porque aunque la ley decía que estaba bien matarlos, algo adentro de él decía, no, eso no está bien. Él obedeció a esa conciencia, a esa voz de Dios, y entonces pudo salvar a muchos. Más adelante, cuando él estuvo sin dinero y en crisis muy terribles, los judíos que él había salvado lo ayudaron y lo bendijeron. Después, más adelante, le dieron a él una medalla que se llama Justo entre las Naciones, que es una medalla que da el pueblo judío a aquellas personas que no son judías, gentiles, pero que han bendecido o ayudado al pueblo judío, le dan esta medalla. Y finalmente cuando murió lo enterraron en el monte Sión. O sea, ahí en el mero, ahí, donde todo va a pasar. ¿Por qué? Porque este hombre, aunque no era cristiano, aunque de hecho era un nazi, que era como lo opuesto, él cuando vio que estaba matando a la gente inocente, él dijo, esto no está bien. Esa conciencia es por la cual Dios puede venir y decirnos, tienes que ser juzgado, porque no hiciste lo que tu conciencia, el Espíritu Santo te estaba diciendo, porque desobedeciste la voz de Dios. Y sí, los cargos de Dios o las acusaciones de Dios contra estas naciones son distintas. Si lo analizas bien, a estas naciones, bueno, mejor dicho, al pueblo de Dios, Dios le acusa de ser idólatra, de tener otros dioses. Pero a estas naciones que eran idólatras, Dios no los acusa de ser idólatras. Les dice, ustedes abusaron de mi pueblo. Los estoy castigando por su impiedad, por su violencia, por su soberbia. Porque cuando yo los quise usar para castigar a Israel, ustedes se pasaron y abusaron de mi pueblo. Por eso es que los voy a castigar. Entonces, Dios también nos juzga distinto según lo que Él nos ha revelado. El pueblo de Dios, Dios le había dicho, no tendrás dioses ajenos, y por eso lo está juzgando. A este pueblo le había puesto una conciencia del bien y el mal, y con esa conciencia es que los está juzgando. De hecho, el versículo 10 dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Entonces, esto nos lleva a la verdad sobre el juicio de Dios número 2. Ninguna persona es inocente. Número 2, ninguna persona es inocente. Hoy en día nosotros podríamos pensar, bueno, sí, Dios va a juzgar a toda esa gente pues mala, ¿no? Realmente mala, asesinos, traficantes de niños, pero yo, pastor, soy buena persona. Y podría decir, bueno, yo no tengo ídolos en mi casa, o yo no he abortado, o podrías decir, yo no he visto pornografía, yo no he dicho mentiras. Y si sigo con esa lista, vamos a llegar a un punto en el que tú digas, ay, cara, no, yo sí dije mentiras. No, pues sí, yo sí vi pornografía. Yo sí esto, no, yo sí lo otro. Y si alargamos la lista, nos vamos a dar cuenta que, como dice la Biblia en Romanos 3:9, no hay justo, bueno, en 3:10, no hay justo ni aún uno. Y un poquito antes de eso dice esto, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Que los que estamos hablando hoy, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Si tú tienes conciencia del bien y el mal, estás bajo pecado. Piénsalo bien y seguramente no te va a costar mucho encontrar algo que has hecho que la Biblia dice que no lo hagas. Y pues una cosa no, o sea, 20, 1000, no sé. ¿Nunca en tu vida has hecho algo que estuvo mal? Claro que sí. Entonces no eres inocente, solo tienes pecados distintos a los que estamos hablando aquí. Pero bueno, hay una solución, ¿no? Esto no es el final. Vamos a leer
el capítulo 3, versículos del 9 al 12. Porque hay esperanza a pesar de todo esto. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Aquí una vez más está hablándonos de Etiopía y nos dice que Dios va a llevarnos a un punto en el que los pueblos invocarán su nombre. También, así como todo el mundo va a ser juzgado, también va a haber personas en todos lados que se van a arrepentir. La palabra clave aquí es remanente. Son aquellos que quedan después de algo, lo que queda, el remanente, los que permanezcan. ¿Y quién puede permanecer? Salmo 76, 7 dice esto: Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Podríamos decir, ¿quién puede estar delante de Dios? Esto es una pregunta retórica, no es una pregunta para decir, pues Chuyita o Panchito, no. Es una forma de decir, nadie puede estar delante de Dios cuando se enciende su ira. La verdad es que nadie podríamos en nuestros propios méritos pararnos delante de Dios y decir, yo estoy salvo, yo estoy santo. Ni uno. Es por gracia y es por fe y solamente. Esto nos lleva a la verdad número 3 sobre el juicio de Dios. Dios mandó a Jesús porque no quiere condenarnos. Número 3, Dios mandó a Jesús porque no quiere condenarnos. ¿Quién es este remanente del que nos habla la Biblia, tanto en el pueblo de Dios y en los que no son del pueblo de Dios o los que no son judíos? Pues aquellos que creen en el nombre de Jesús. Somos los únicos que podremos escapar de esa ira de la que nos habla pues toda la Biblia. Solamente los que hemos creído en Jesús, por la gracia de Dios, escaparemos de la ira de Dios. En este pequeño libro de 3 capitulitos está resumido todo el cristianismo y toda la fe. En resumen, si quieres verlo así, nos dice el libro que hemos pecado, que merecemos el castigo de Dios, pero que Dios nos ama y no quiere castigarnos. Lo único que quiere es que nosotros le pidamos perdón. Salud. Si le pedimos perdón, tenemos vida eterna. Si le rechazamos, no nos queda de otra y sufriremos las consecuencias de nuestro pecado, que la Biblia dice que es la muerte. Eso es el mensaje del Evangelio, básicamente está ahí en este libro. Y me encanta lo que dice 2 de Pedro 3:9, porque está totalmente conectado. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Así como con el jardín que el perro destruyó y que ya estás enojado y te vas a ir enojado a tu casa por el jardín imaginario que nunca has tenido, podrías decir, lo único que quiero es una disculpa de mi vecino. O sea, a veces es eso, ¿no? A veces tú dices, el jardín es lo de menos, lo vuelvo a hacer, me va a quedar más bonito, pero el problema es la actitud. ¿Te ha pasado que conoces gente así? Tú dices, lo único que quiero es que me pida perdón y se humille. No, no es cierto. No, lo único que quiero es una disculpa. Pues Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a borrar tus pecados, voy a olvidarme, ni siquiera va a haber memoria de lo que hiciste, de lo que fuiste. Y esa es nuestra vida como cristianos, cuando le decimos, sí, Señor Jesús, creo en ti, estoy arrepentido. Eso es lo que pasa, o sea, Dios no vuelve a recordarnos lo que fuimos, lo malos que fuimos, lo pecadores que fuimos, porque Él nos perdona. Eso es lo que Él desea, que todos nos arrepintamos.
Entonces quiero poner en la pantalla una vez más las verdades sobre el juicio de Dios por si te faltó alguna. Pero si Jesucristo no ha regresado a esta tierra todavía, es porque está esperando. Él desea que más gente se arrepienta. Pero muchas veces las personas ni siquiera saben que tienen un problema con Dios, ni siquiera saben que el vacío que sienten adentro es porque están enemistados con Dios, dice la Biblia. Y por eso como cristianos, como nacidos de nuevo, es nuestra responsabilidad compartir este mensaje del evangelio con los demás. Es decir, sabes que, oye, te sientes así porque estás lejos de Dios. Y estás lejos de Dios porque tú quieres, no porque Dios quiera. Dios envió a Jesucristo para que estés cerca de Él. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Y aunque Dios está esperando lo más que puede para ejercer o para llegar a su justo juicio, la verdad, hermanos, es que el tiempo está cada vez más cerca. Si tú ves las noticias, si tú ves alrededor, te vas a dar cuenta, si lees un poquito la Biblia y lees las noticias, te vas a dar cuenta que estamos así de que este mundo ya regrese Jesús, se acabe o haya un bombazo nuclear y todo cambie. Entonces, el tiempo se acaba también para nosotros de compartir el mensaje del evangelio. Está padrísimo que vengas a la iglesia, está padrísimo que adoremos juntos, que estudiemos la palabra, pero la palabra seguirá en el cielo. Dios va a seguir hablándonos sus palabras en el cielo. Alabanza seguramente que va a haber en el cielo, pero la única cosa que no podrás hacer allá es evangelizar. Es decirle a alguien, oye, cree en Jesús para que no te vayas al infierno. Allá en los cielos va a ser demasiado tarde. Esa es la única cosa que no vas a poder hacer allá. Esa la tienes que hacer aquí y ahora. Y es nuestra responsabilidad, y no es nuestra responsabilidad y obligación solamente, es nuestro gozo, es nuestro placer poder decir a la gente, necesitas a Cristo. Hay solución para esa enemistad que tienes, para ese vacío, para esa condenación que pesa sobre tu vida, ¿no? Entonces te animo a que ores y que pienses en personas que necesitan escuchar el mensaje de amor de Jesús y lo compartas. Ya no hay más que esperar. Comparte el amor de Dios. Si es necesario, pues obviamente tienes que hablar del juicio de Dios, del pecado, hazlo y después comparte el amor de Jesús y el evangelio. Estas son buenas noticias, las buenas noticias de hoy en nuestro libro de Sofonías. Y con esto concluimos, pero antes de terminar quiero hacerte una pregunta muy importante. Esa pregunta, como lo he dicho algunas veces hoy, es si tú has nacido de nuevo. Tal vez tú estás aquí por primera vez o tal vez no, tienes mucho tiempo viniendo, pero no has tomado una decisión o no has dado un paso para decir esto. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es cuando una persona se arrepiente de sus pecados, lo que hemos hablado hoy, le dices a Dios, perdóname por lo que he hecho, y crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede darte vida eterna. Cuando tú haces eso, la Biblia dice que naces de nuevo. ¿Y por qué es importante nacer de nuevo? Porque cuando nacemos de nuevo, la Biblia nos dice que podremos ver el reino de Dios. Esto viene en Juan 3:3. Jesús le está hablando a un hombre que era religioso, que parecía que sabía sobre cosas de Dios, pero no sabía cómo ir al cielo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. O sea que la única forma de ir al cielo es creyendo en Jesús y arrepintiéndonos de nuestros pecados. No hay otra manera, no hay otro camino. La única otra alternativa al reino de los cielos es el castigo de Dios, el juicio de Dios, el cual Dios va a ejecutar a través de un lugar que la Biblia llama el lago de fuego o el infierno. Ese lugar no fue hecho para ningún ser humano. Por eso precisamente Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que ningún ser humano fuera a ese lugar. Y la única razón por la que va a haber personas en el infierno es porque esas personas una y otra vez le dijeron a Jesús, no quiero nada contigo, no me voy a arrepentir. Sé que he hecho mal y me vale. Entonces a Dios no le va a quedar otra alternativa. Pero hoy tengo que decirte una vez más, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Entonces quiero invitarte, iglesia, cierra tus ojos. Si tú sabes que has nacido de nuevo, ora por alguien más, ora para que Dios te dé oportunidades para predicar su evangelio. Pero si esta noche tú has pensado en esta pregunta y tú reconoces que no has nacido de nuevo,
que si hoy murieras no sabes qué pasaría contigo o sabes que no podrías ir al cielo y hoy quieres entregar tu vida a Jesús, hoy quieres pedirle perdón por lo que has hecho y decirle, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que puede salvarme. Si tú quieres hacerlo por primera vez, levanta tu mano para que podamos orar juntos, que podamos guiarte en oración. ¿Habrá alguien en este lugar así? Que nunca antes lo has hecho, que tú sabes que nunca lo has hecho, pero hoy lo quieres hacer por primera vez, levanta tu mano. También quiero dirigirme a quienes nos vean por internet. Si tú has escuchado este mensaje y sabes que es para ti, escríbenos. Nosotros no podemos verte, pero sí podemos ponernos en contacto contigo. Si nos escribes, déjanos saber. Queremos animarte, queremos guiarte. Puedes hacerlo a través del número que va a aparecer en tu pantalla o cualquier red social por la que nos estés viendo. Iglesia, si no hay nadie más aquí, vamos a ponernos de pie para orar y concluir con el servicio de hoy.